Abrimos la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, y comenzando desde el versículo 1, dice así. San Juan, capítulo 2, versículo 1. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: ahora, sacad y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. El versículo 1 comienza diciendo: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea. Y este tiempo nos indica más o menos el tiempo que habrán tardado el Señor y sus discípulos en llegar a Caná de Galilea, ya que se refiere al capítulo anterior, cuando el Señor tuvo el encuentro con los discípulos. Dice: al tercer día de haber sucedido este encuentro, el Señor llega ahí a Caná de Galilea. Era cuando se estaba preparando esta boda. Y entonces, más o menos la distancia de Nazaret a Caná de Galilea eran aproximadamente unos 12 kilómetros. Y entonces nos ubicamos allí en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, a Clara, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. No sabemos a través de quién llegó la invitación al Señor, quizás a través de su madre, quizás a través de Natanael, que era de ahí, de Caná de Galilea. Pero de hecho que esta pareja joven tuvo el interés de que el Señor Jesucristo estuviese en su boda. Qué maravilloso lo que ellos habían hecho. Qué hermoso invitar al Señor Jesucristo a que forme parte de nuestras vidas, a que forme parte de nuestros proyectos, a que forme parte de la familia. Qué hermoso. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. Porque donde está el Señor Jesucristo, allí va a influir con bendición en ese lugar. Y así fue lo que pasó acá. El Señor influyó para bendición. Su presencia en ese lugar fue para bendición. Y qué bueno que sería que hoy todos nosotros los que escuchamos podamos tener esta seguridad de que el Señor Jesucristo está en nuestras vidas. Si usted todavía no tiene esta seguridad, si usted no ha invitado al Señor Jesucristo a su vida, este es el momento para decirle: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón. Quiero que seas de bendición para mi vida. Y el Señor lo va a hacer y va a influir para bendición su vida. Así pasó en esta boda. Dice que entonces, versículo 13, plantea la necesidad. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La relación del Señor con su madre fue muy especial, ya que si bien María había sido esa mujer escogida por Dios para que de su vientre naciese el Hijo de Dios, fue una mujer bienaventurada, como dice el Evangelio, también ella necesitó de un Salvador. Y el Señor Jesucristo también murió por sus pecados, porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno. Por lo tanto, también María necesitaba un Salvador.
Y el Señor Jesucristo allí le está hablando como su creador, como su salvador. El Señor Jesucristo es el que creó todas las cosas. El Señor Jesucristo es aquel que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, María necesitaba la salvación. Y entonces le habla desde ahí ahora y le dice, Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, tu plan no es como el plan que yo tengo. No ha llegado mi hora. El Señor Jesucristo se está refiriendo a la hora de su entrega en la cruz. Ese era el principio de señales, como leímos en el versículo 11. El Señor hizo muchas señales a lo largo de su ministerio público. Y ese era el principio. Esas señales que Él estaba haciendo ahí y que iba a hacer luego, iban a determinar para que las personas puedan ver en el Señor al Mesías, al Salvador que necesitamos. Y María necesitaba ese Salvador. Entonces dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Todavía esa hora de la cruz faltaba todavía. Y debe hacer muchas más señales para que los seres humanos no tengamos excusa y podamos decir, sí, Él es el Hijo de Dios, enviado para salvación de nuestras almas. Entonces su madre, dice aquí, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Qué buen consejo, ¿no?, que le da la madre del Señor a los sirvientes, que evidentemente estarían angustiados. Evidentemente fueron los primeros que se enteraron que faltaba el vino. Quizás las personas todavía no lo sabían, pero ellos sí lo sabían y estarían angustiados. Sin embargo, María les dice, hagan todo lo que los dijere. Y qué maravilloso, porque qué bueno que es para nosotros que pretendemos ser siervos de Dios, que podamos hacer todo lo que el Señor nos dice. Ojalá sea así. Lamentablemente, muchas veces, por lo menos yo, tengo que aceptar que no hago todo lo que Dios me dice. Que hay muchas cosas que uno conoce de la palabra de Dios, en las cuales Dios nos habla, nos dice, pero no hacemos todo lo que nos dice. Si yo hubiera hecho todo lo que el Señor me dice, probablemente mi vida hubiera sido muy distinta. Hemos hecho, sí, cosas por la gracia de Dios, hemos corregido cosas en nuestra vida, pero cuántas cosas nos falta seguir corrigiendo, cosas que el Señor nos dijo y todavía no las hemos obedecido. Y por eso, ¿cuánto nos tiene que perdonar el Señor? Cuántas cosas Él nos ha dicho que nosotros hemos dejado de hacer, por lo menos yo. Y entonces le dice la madre del Señor a estos sirvientes, que sin duda estarían preocupados por la situación, dice, hagan todo lo que Él os dijere. Y entonces allí habían 6 tinajas, cuenta el relato, que eran las tinajas que se usaban para la purificación de los lavamientos. Los judíos tenían estos rituales de lavarse muchas veces para compartir los alimentos. Y recordemos que las bodas en aquel tiempo duraban muchos días, a veces duraban más de una semana, y entonces era necesario que ellos, por sus ritos, tener abundante agua para ir lavándose, para compartir los alimentos, y esas cuestiones que tenían que ver con el rito de la purificación. Y el Señor les dice a los sirvientes, llenen estas tinajas de agua. Y los llenaron, dice, las llenaron hasta arriba, obedecieron, con fe, obedecieron con fe. Habrán dicho, ¿para qué nosotros necesitamos vino? No necesitamos agua. Bueno, pero el Señor le dice, hagan la parte suya y yo voy a hacer la parte que le corresponde solo a Dios. Siempre es así. Dios nos pide una obediencia que a veces no entendemos, que a veces decimos, Señor, ¿para qué esto? Bueno, cumplí esto. Obedece al Señor y Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Ellos, dice, llenaron esas tinajas hasta arriba. Entonces el Señor les dijo, sacad, versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala. El maestresala es el mayordomo, aquel que se encargaba de estar en los detalles de la boda. Y entonces se lo llevaron al maestresala, pero cuando el maestresala probó el agua hecha vino, se sorprendió. Y entonces le dijo al esposo,
Dice, todo hombre sirve el buen vino al principio, no al final, pero tú has servido el mejor vino para el final. Qué maravilla, qué milagro portentoso hizo el Señor en ese momento. Pero acá hay varias figuras y no quisiéramos equivocarnos, por eso queremos actuar con temor de Dios, pero entendemos que el vino es figura del gozo. En la Biblia, el Salmo 104 dice que Dios hizo el vino que alegra el corazón del hombre. Y esas tinajas son nuestros corazones, son nuestras vidas, que muchas veces pierden el gozo. Por situaciones que vivimos, de aflicción, de enfermedad, de separación, de pérdida de seres queridos, de situaciones tristes, económicas, como la que estamos viviendo hoy. A veces se pierde el gozo, viene la incertidumbre, viene la duda y el gozo se pierde. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, hay que llenarla de agua, hay que obedecer al Señor. Y el agua también es figura de la palabra de Dios. Y significa que tenemos que llenar nuestras vidas con el agua de la palabra de Dios. Esa agua, que es la palabra de Dios, tiene que abundar en nuestros corazones y en los que nosotros compartamos, en otras tinajas, en otras vidas. Llenar otras vidas con la palabra de Dios, para que el gozo pueda venir. Y eso es lo que produce Dios. Dios va a producir el milagro. Nosotros debemos hacer lo nuestro, pero Dios va a producir el milagro. El profeta Jeremías se encontraba en una situación de profunda tristeza, de profunda angustia. Y sin embargo él cuenta, dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Es maravilloso. El profeta estaba angustiado, estaba triste, tenía temores, angustias. Había perdido su gozo, claro que sí. ¿Y qué hace en ese momento? Comienza a buscar en la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras. Eso habla de una búsqueda, eso habla de un trabajo. Él invirtió tiempo, fueron halladas tus palabras. Después de tiempo quizás fueron halladas. ¿Y qué hizo? Yo las comí, las incorporé a mi vida, confié en ellas, las comí, las incorporé. Y después, ¿cómo se hizo el milagro? Del gozo y la alegría en su corazón, porque el nombre de Dios fue invocado sobre él. El nombre de Dios se invocó. Y ahí es cuando se hace el milagro. Ahí es cuando el agua se transforma en vino, en gozo. Y la palabra de Dios nos da el gozo para poder continuar. Pero es un gozo que a veces se pierde, claro que sí. Sí, claro que se pierde. Pero es necesario buscar en la palabra de Dios. Y Dios lo va a hacer. Porque una de las figuras del vino es el gozo. Otra de las figuras que podemos pensar en el vino es, el vino se usaba también para sanar las heridas. Allí el Señor relata la parábola de un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino es asaltado y hay ladrones que le hieren y le dejan medio muerto. Y pasa un hombre que era un sacerdote y pasa de largo. Y pasa un levita y lo ve y también sigue de largo. Un levita era una persona conocedora de la ley, sin embargo pasó de largo. Pero un samaritano, cuenta el Señor, hizo con este hombre misericordia. Lo vio en su necesidad, se acercó y lo vio. Y su corazón estaba ejercitado delante de Dios, por lo tanto vio la necesidad de este hombre. ¿Y qué hizo el samaritano? Se acercó, vendó sus heridas, colocándole aceite y vino. Aceite y vino. Y allí está la palabra de Dios que nos sana. Es el vino, es la palabra de Dios que nos sana, que sanan las heridas de nuestra alma. Muchas veces en la vida el pecado causa heridas profundas, que quizás duran toda la vida, pero pueden estar abiertas o pueden estar cerradas. El Señor Jesucristo hace que estén cerradas y curadas. La marca va a estar, pero la herida va a estar cerrada y va a estar curada. ¡Qué maravilloso! Esto lo hace solo Dios. ¿Saben por qué lo hace solo Dios? Porque Dios solo conoce la necesidad personal de cada alma en su necesidad.
Ninguno puede entrometerse en la necesidad profunda del alma. ¿Quién lo hace eso? Dios. Y Dios produce esa sanidad a través de su palabra allí, donde está el dolor justo. Él no se equivoca. El justo produce la bendición. Él sana en ese lugar, donde está la herida. Él va y con su palabra consuela, anima y fortalece. Pero también el vino, y esto lo dijo el Señor Jesucristo estando en la última cena, es figura de su sangre. Es la sangre que Él ofreció en la cruz por nosotros. En esa hora que le dijo acá a su madre, aún no ha llegado mi hora. Ya estaba próximo a llegar la hora del Señor. Era la hora de la entrega. Era el fin de su carrera. Era el propósito cumplido de Dios. El Hijo iba a glorificar al Padre, entregando su vida en la cruz. Y el Padre iba a glorificar a su Hijo, resucitándole de los muertos y ascendiéndole glorioso a los cielos. Pero tenía que enfrentar la hora de la cruz. Y está allí reunido con sus discípulos en esa cena. Y en un momento dado de la cena, Él interrumpe y toma una copa con el contenido de vino. Le dice, tomen de ella todos, porque esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto. El nuevo pacto, aquel pacto que no se va a quebrar nunca. Nunca va a fallar ese pacto, porque está basado en la obediencia del Señor Jesucristo, que fue perfecta, y su vida fue ofrecida en la cruz por nuestros pecados. Y entonces allí el Señor les está diciendo, este vino es la sangre del nuevo pacto. Y es maravilloso porque el libro de Mateo sigue el texto y dice, no beberé más del fruto de la vid hasta que no lo beba nuevo en el reino de mi Padre. En el cielo también vamos a beber vino. Y va a estar el Señor allí. Y va a ser ese momento cuando Él lo va a beber nuevamente, dice, con vosotros. Él nos quiere llevar a su presencia para que estemos siempre con Él. Ya muchos se han adelantado y vamos a estar reunidos con Él para siempre jamás. Y vamos a estar allí. Y allí no va a haber tristezas, no va a haber falta de gozo. Ya nuestras heridas van a estar sanadas y vamos a estar para siempre con el Señor en una comunión eterna. ¡Qué maravilloso! Sí, porque dice el libro de Apocalipsis, cuando estemos con Él no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber clamor, porque las primeras cosas pasaron. Va a ser una comunión perfecta con nuestro Señor. Va a ser un gozo pleno, va a ser una sanidad total, va a ser una comunión gloriosa con Él y nuestros amados que se adelantaron y nosotros vamos al encuentro de nuestro Señor y al encuentro de ellos. Así que ojalá si hay alguna persona que no tiene al Señor en su corazón, que en esta hora pueda recibirlo por la fe, invitar al Señor, como recién hacíamos mención, invitarlo a su vida. Dígale, Señor, entiendo que soy un pecador, todos somos pecadores, no hay justo ni aun uno. Ojalá usted comprenda hoy que su vida lejos de Dios le hace culpable de sus pecados. Por lo tanto, Él hoy le invita a que usted le reciba en su corazón. Usted dígale, Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, sé mi Señor, limpia mis pecados. Y el Señor lo va a hacer, como lo hizo con cada uno de aquellos que le hemos buscado. Que Dios le bendiga. Muchas gracias.